Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 28. Si da vuelta a la página está Romanos ya. Estamos llegando al final. Muy bien. Vamos a leer los primeros 16 versículos del capítulo 28, Hechos 28, del 1 al 16. Antes de pensar y analizar este pasaje, hay un salmo, que es el Salmo 103, si no me equivoco. Ábralo. Sí. El Salmo 103, los primeros dos versículos dicen, cuando usted me diga, Salmo 103. Un precioso recordatorio para todos nosotros. El salmista David dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el verso 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el pasaje que nosotros vamos a leer hoy, vamos a ver beneficios de Dios hacia el apóstol Pablo, que en cierta medida también son beneficios que nosotros mismos, como creyentes, podemos disfrutar. Beneficios, traduce el Salmo, lo podríamos llamar como bendiciones. Nosotros solemos saludar, a veces saludamos, bendiciones, ¿sí? Y el título de nuestro sermón de hoy es la bendición de Dios hacia sus siervos fieles. La bendición de Dios. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que se complace en bendecir. Muchas veces nosotros pensamos en otros aspectos de Dios, pero también tenemos que recordar esto. Dios es un Dios que se complace en bendecir a sus hijos, en animarlos, en fortalecerlos, en darles regalos. A mí me gusta dar regalos y recibir regalos, es precioso. Cuando uno quiere dar un regalo, es una bendición. No es la única forma de bendecir, esa es la más fácil quizás. Hay otras formas de bendecir a otros, dedicar tiempo, escuchar, y es precioso bendecir. Y Dios se complace también en el hecho de bendecirnos a nosotros. Nosotros tenemos que decir como el salmista: yo alabo, que mi alma nunca se olvide de alabar al Señor por todos sus beneficios, todos sus beneficios. Y nosotros en el pasaje de hoy, yo creo que Lucas hace aquí un enfoque en que nosotros veamos lo que le sucede a Pablo, pero bajo la mano de Dios ahí, cuidándolo, protegiéndolo, dándole muchas cosas. Y vamos a hacer referencias a algunas cosas que también hemos visto a lo largo de nuestro estudio del libro de Hechos. No hay nada más sublime que servir al Señor y servir a sus propósitos. Y para recordar esto es importante que nosotros sepamos que Dios, donde Él nos ponga a servirlo, Él nos va a bendecir, Él va a cuidar de nosotros y nosotros podemos confiar en todas estas cosas. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver 6 formas en realidad, porque en cada punto he puesto 2 bendiciones de Dios. 3 formas en las que Dios bendice a sus siervos fieles. Dice, capítulo 28, verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Recuerdan, no? El contexto anterior, naufragio, casi se mueren en serio, tremenda tormenta. Pablo dice: tranquilo,
Dios ha prometido guardarnos. La nave se pierde, no hay problema, nosotros vamos a vivir todo. Bueno, y llegan a una playa y ahí empieza nuestro pasaje. Recomienzo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Vamos a dividir nuestro pasaje en 3 secciones. La primera desde el verso 1 hasta el 6, la segunda del 7 al 10 y del 11 al 16 sería nuestra tercera sección. En primer lugar, yo quisiera que veamos la primera forma en la que Dios bendice a sus siervos. Y esta es rodeándolos de bondad y librándolos del peligro. Dios rodea a los siervos fieles suyos de bondad y los libra del peligro. Miren, Lucas comienza esta sección, diciéndonos que ellos, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. No traje mapa, pero ¿se ubican dónde está Malta? No. Estamos ya muy cerquita de Italia. O sea, ¿qué forma tiene Italia? ¿La ubican? Como una bota. Es como una bota, bueno, y tiene al costado, hacia la izquierda, digamos, 2 islas que son Córcega y Cerdeña, y abajo tiene una isla grande que se llama Sicilia. Bueno, Malta es una islita mucho más chiquita que está al sur de Sicilia. Hoy es un país, Malta. En todos los lugares que nombra acá Pablo existen y siguen existiendo, obviamente. Porque no se trata esto de una historia inventada, sino de un hecho histórico. Entonces, lo primero que dice Lucas es que ellos llegaron a salvo a Malta. Es interesante, la palabra que usa aquí Lucas es para a salvo, es diazoso, que implica rescatar, conservar, salvar o conducir sano y salvo. Cuando yo era muy chiquito, fui a Tandil. Volví a ir este verano, pasé por Tandil. Y mi familia fue con otra familia amiga y me iban a llevar en un bote por un lago artificial que hay ahí. Y no sé por qué no me llevaron a mí. No sé si no se podía, no sé.
Y me dejaron ahí el costadito del barco, del lago. Y mi papá, mi mamá, mis hermanos no existían, la otra familia se fueron ahí en el bote. Ese, no sé, una canoa. Y Sebastián se ve que era bastante inquieto y lo habían dejado al cuidado de un hombre que estaba ahí. Pero cuando quisieron acordar, Sebastián extrañaba a la madre o no sé qué y encaró para el lago y terminó en el lago, adentro del lago, con un chaleco salvavidas puesto. Pero con tan mala suerte que quedé cabeza abajo. ¿Y el cuidador dónde estaba? No sé. Bueno, el Chango Andreoli, el amigo de mi papá, se dio cuenta y vino enseguida. Habían recién salido. Un año tenía yo, ni me acuerdo. Toda historia que me contó mi papá. Bueno, me manoteó de la pata y me sacó. Me rescató, me salvó. ¿Qué quiero que entiendan? ¿Yo me podría haber dado vuelta solo? No. Cuando hablamos nosotros de poner a salvo, siempre estamos hablando de que alguien te pone a salvo, alguien te pone a resguardo. Cuando vos lo haces, cuando vos tomás medidas, vos te protegés. ¿Sí? Pero acá Lucas quiere que nosotros entendamos que fue el Señor el que los puso a resguardo en este lugar. Nosotros hablamos el domingo pasado, no, el anterior, cuando vimos el tema del naufragio y que ellos llegan a esa isla, que un montón de factores tendrían que haber coincidido para que el barco terminara justo frente a esa isla. Porque ellos levantaron las anclas y se abandonaron a la tormenta. Que sea lo que Dios quiera. Como cuando nosotros decimos que sea lo que Dios quiera. Bueno, ¿qué quiso Dios? Cumplir con lo que Él le había prometido a Pablo, de llevarlo a salvo. Y puso a ese barco frente a la playa de una isla chiquitita en el océano. ¿No? Las probabilidades son, humanamente hablando, muy bajas. Pero el Señor fue el que los puso a salvo. Y llegaron, ¿dónde? A una isla, supimos, dice Lucas, que la isla se llamaba Malta. Interesante. Vamos a hablar un poquito de Malta. Malta existe hoy en día la isla. Los que viven ahí son los malteses. Y era una isla muy chiquita, 30 kilómetros de largo tiene la isla. Es chiquito. Es chiquito. Y la habitaban fenicios. Lucas va a decir en el verso 2, naturales. Y los naturales. La palabra que aparece ahí para naturales es barbaroi. Bárbaros. Los griegos llamaban bárbaros a todo aquel que no hablara griego. Ellos tenían un concepto de que nosotros somos los civilizados, todos los otros son bárbaros. Es más, los griegos usaban una expresión para hablar de los bárbaros como que no hablaban ellos. Los otros no hablaban. Parecía que cantaban los pájaros, hacían ruidito de pájaro. Hacen ruido de pájaro, no entiende nadie. Los únicos que hablamos bien somos nosotros, los griegos. Bueno, los romanos tomaron lo mismo y ellos llamaban bárbaros, no tan despectivo. Acá no es despectivo el término, significa simplemente que ellos no hablaban ni griego ni latín. Cuando ellos llegan ahí no hablan ni griego ni latín. ¿Qué hablan? Fenicio. Fenicia es una región que está muy cerca de Israel, al norte de Israel. Los fenicios fueron una nación muy navegante, muy comercial. Eran comerciantes y ellos hablaban fenicio. Cuando llegaron a esa isla, le pusieron de nombre Melita, que es de donde viene la palabra hoy, Malta. ¿Qué significa Melita? Refugio. Entonces cuando Lucas dice, supimos que la isla se llamaba Melita, como diciendo, la verdad que nunca estuvo mejor puesto un nombre. Realmente era un refugio. ¿Por qué no reconocieron en principio que ellos habían llegado a Malta? Porque llegaron a una playa, ¿sí? En Malta hay el puerto principal de Malta. Malta es la capital, Valletta o Veleta. Precioso lugar, muy, muy lindo, muy turístico. Hoy es muy turístico Malta. Pero no llegaron a ese puerto ellos. Llegaron a una orilla. Y Lucas entonces tiene razones para resaltar que llegaron a salvo. Porque ellos habían pensado que iban a morir. Lucas anteriormente nos dijo, no teníamos esperanza. Nosotros pensábamos que nos iban a morir. Lo único que nos dio esperanza antes
fue que el Señor nos prometió, que el Señor le dijo a Pablo que íbamos a llegar con bien, que nadie iba a morir. Y yo digo que Dios bendice a los suyos, a sus siervos, con bondad. Porque fíjense lo que dice el pasaje. Verso 2. Llegan a Malta, ¿verdad? A salvo. ¿Quién los pone a salvo? El Señor. Los naturales nos trataron con no poca humanidad. Cuando llega toda esta gente, acuérdense cuántas personas iban en ese barco. 276 personas, casi 300 personas. Llegan mojados porque llegaron nadando. Llovía, tormenta, frío. O sea, era una situación. Estaban en la playa, pero no era linda la situación. Y cómo el Señor bendice a esta gente que iba en el barco, a estos náufragos, con la amabilidad, no poca humanidad. La palabra acá, humanidad, es la misma que mencionamos anteriormente. Julio, el pasaje anterior hablaba de Julio el centurión tratando con no poca humanidad a Pablo. Filantropía, amor hacia la humanidad, digamos, amabilidad. Eso es. Bueno, nosotros usamos la palabra. Un filántropo hoy es alguien que se dedica a hacer donaciones, a hacerle bien a la gente. Bueno, acá significa alguien que mostró humanidad. Y fíjense, el Señor muestra la bondad o los colma a ellos de bondad con las atenciones que reciben de esta gente. Dice que encendieron un fuego y los recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo está a salvo, pero la situación sigue siendo compleja. Y ahí entra la bendición de Dios. Y Dios lo bendice con la bondad de esta gente. Dios lo bendice con eso. Después de eso, nosotros dijimos también que Dios bendice a sus siervos rodeándolos de bondad y liberándolos del peligro. En el verso 3, ¿no? Fíjense, ¿no? Ustedes casi mueren. El Señor los lleva hasta esa orilla salva. No nos morimos nada. Pero en ese momento, verso 3, parece una cosa de locos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Entre paréntesis, acá hay una... Pablo muestra otro ejemplo más de lo que hablamos en el sermón anterior del liderazgo. El liderazgo es servicio. Él se pone enseguida, no se queda quieto. Dice, bueno, está muy bien esto. Han sido buenos con nosotros, vamos a ayudar. Y él empieza a agarrar ramas secas, ¿no? A buscar ramas para echarlas al fuego. Pero, miren lo que pasa. Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Las víboras son bichitos de sangre fría. Cuando hace fría están como aletargadas. Cuando agarran lo cálido, se reviven, digamos, de alguna forma. Se ponen más activas. Tampoco para entrar al fuego, ¿no? Entonces, cuando Pablo acerca estas ramas al fuego, la víbora reacciona. Otro paréntesis acá. Ya sabemos, nosotros Pablo no se muere de la picadura. La víbora. ¿Cuál es la explicación más lógica para que te muerda una víbora y no te mueras? Lo más lógico que es, ¿cuál es la explicación más lógica? Que no sea venenosa. Justo ayer leía un cuento que se llama El Cazador, de Altamirano, que es un nene que juega con una víbora, qué sé yo, no se da cuenta, es muy nene, y lo pica. Y cuando lo pica, el papá mata a la víbora y está dispuesto a cortarle el brazo y se fija y es una falsa coral. Y entonces dice, no pasa nada. Bueno, acá muchos han dicho, nada, lo que pasa acá es que Lucas lo engrandece demasiado, Pablo. No es venenoso. Bueno, por la reacción de la gente se da cuenta. Es una víbora de su lugar. Ellos la conocen. Otro paréntesis, no hay víboras hoy en Malta. Algunos dicen, no, es un invento de Lucas porque no hay víboras en Malta. Bueno, no hay hoy. Hace 2000 años había. Malta se pobló mucho más. Pero tanto Lucas como la gente mira y piensa, se va a morir. Este hombre se va a morir. Vos pensás eso cuando lo que lo picó no es una víborita que no tiene veneno. O sea, y Lucas, ¿cuál era la profesión de Lucas? Ser médico. Los médicos sabían, en esa época sabían. Un médico, acá no sé,
Pero un médico en el Chaco que está lleno de víboras sabe muy clarito cuáles son las víboras que te pueden matar. Por eso a veces es importante que si uno la mató, la lleve o después la pueda describir, todo para saber qué víbora te picó. ¿Qué víbora te picó? Dice el dicho. Para saber eso. Los médicos saben. Bueno, Lucas sabía. Y Lucas dice, estaba todo el mundo, y está bien que todo el mundo esperara que se muera. Está bien, porque lo picó una víbora. Es más, lo picó y se le quedó agarrada de la mano. ¿Sí? ¿Sigo? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hay aquí una conciencia de los malteses del bien y del mal y de la justicia, por ellos enseguida interpretan. Hay un libro que cuenta una historia similar, pero que no termina como la de Pablo. Un libro antiguo, no me acuerdo el nombre ahora. Que en las costas de Libia un tipo que iba preso porque había matado a alguien, hay un naufragio y él se salva. Pero cuando llega a la orilla lo pica una víbora y se mata. Lo mata. Entonces todo el mundo dijo, bueno, hubo justicia. No se pudo escapar de la justicia. Eso es lo que piensa esta gente. Este hombre debe haber matado a alguien. Debe ser un homicida. Porque la víbora lo picó y nosotros estamos esperando acá que se muera. O que se hinche todo, o que caiga muerto en cualquier momento. El contraste es interesante con lo que hace Pablo. Pablo no... Está la víbora ahí enganchada, la sacude y la tira al fuego. Tranquilo, Pablo tranquilo. Pero ellos están esperando, en cualquier momento se muere esto. Dice acá, en el verso 5, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. La palabra justicia ahí es diké, que en realidad es una diosa que ellos tenían, la diosa de la justicia. O sea, ellos creen que hay una justicia divina. Los hombres seguramente condenaron a Pablo y parece que Pablo no está pagando por su crimen porque se salva. Pero la justicia divina lo va a tomar cuenta de él y lo va a matar. Es una señal de justicia divina. Pero como no pasa nada, y como Pablo no se muere, terminan ellos deduciendo que Pablo es un dios. Ellos dicen, seguramente es un dios. Llamativo que ellos consideren que Pablo es un dios y que marche preso Pablo. O sea, no sé cómo llegan a pensar eso, pero indudablemente le atribuyen a él algo especial. Lo importante acá es que ellos se dan cuenta de que Pablo no es una persona común y corriente, de que hay algo especial en él. ¿Qué es lo especial en él? Bueno, que es un siervo del Señor y el Señor lo está protegiendo. Así que, en primer término, nosotros podemos muchas veces ver la bendición de Dios cuando Dios nos rodea de bondad. Y en este mundo siempre hay maldad. Digo, basta, no sé, ir a la escuela a los chicos para que vean que tienen compañeros malos. Nosotros trabajar en un lugar y que haya compañeros malos, que van y le dicen a la directora, ay, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué llegó tarde? Me parece que tal está haciendo esto. En cualquier trabajo. ¿Tienen compañeros malos ustedes? Hay compañeros malos, siempre hay compañeros malos. Bueno, permítanme adelantarme un poco a la conclusión. Dios nos bendice muchas veces con bondad, rodeándonos de bondad. Y eso es una bendición. Dios, en un mundo en el que hay tanta maldad, a veces Dios nos da un poquito de descanso al corazón y pone en nuestro camino personas buenas, personas que son de bendición. Y son ellos mismos una bendición. Y nosotros debemos ser agradecidos por eso. Nosotros tenemos que siempre tener gratitud por eso. Pero también debemos aprender a pensar en esas personas malas como una bendición. Es una paradoja, pero hasta las personas malas pueden ser una bendición. Dios está obrando en nosotros. El viernes los hombres hablábamos de eso. De cómo el Señor obra en nuestras vidas y nos ayuda a moldear
nuestros corazones, nuestras actitudes en el Evangelio a través de lo malo. Pero bueno, acá en el pasaje, esta gente recibe a Pablo con cariño, recibe a Pablo y a todos los náufragos. Y es una bendición de Dios, que después de un viaje tan accidentado, tan complejo, con tanta incertidumbre, a Pablo en algún momento se le debe haber pasado por la cabeza: no voy a llegar, acá esto se hunde. Es más, yo les dije, no vayan, y hicieron igual, no me hicieron caso, y ahora nos vamos a hundir. Bueno, el Señor se le apareció en visión y le dijo: no te preocupes, no te preocupes. Pero no la pasó lindo, no es un viaje agradable. Y después de un momento complejo y difícil, que el Señor te regale a alguien bondadoso es una bendición. Y también es una bendición que el Señor nos proteja del mal. Vamos a ir haciendo así, ¿no? Quería cerrar con estas conclusiones, vamos a ponerlas debajo de cada sección. Piensa, si Dios nos bendice con personas buenas, con bondad, con gestos de bondad, muchas veces hay gestos de bondad hacia nosotros y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas buenas de la vida como bendición de Dios. Y también tenemos que ver las cosas no tan buenas como una oportunidad para la bendición de Dios. Dios también muchas veces va a bendecir a sus hijos cuidándolos del peligro. Pablo se debería haber muerto. Dios no quería que Pablo muriera. O sea, Dios evitó que Pablo muriera ¿cuántas veces hasta acá? Un montón de veces. Fue preso, fue apedreado, casi lo matan en un palizón afuera del templo. Lo metieron en la cárcel 2 años. 2 intentos terroristas de asesinarlo. 3 si contamos el de Corinto. 3 veces lo intentan matar a él y Dios lo guardó, Dios lo protegió. Bueno, y acá también, y eso es una bendición de Dios. ¿Dios siempre nos va a proteger? Sí y no. Sí, nosotros siempre tenemos que pensar que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Que Dios cuide de nosotros, la cambio la pregunta. ¿Siempre implica que va a evitarnos que otros nos hagan daño? No, no siempre. Pero, nosotros tenemos que confiar en esto. Si Dios permite que alguien nos haga daño, Dios lo permite. Nadie va a lastimar a un hijo de Dios si Dios no lo permitió. Estamos sacando aquí de lado las cosas que nos pueden pasar por nuestra necedad, ¿no? Cuando el Señor en su palabra es claro con alguna cosa y nosotros queremos ir para otro lado sí o sí, bueno, son las consecuencias. Pero hablo de alguien que nos quiera hacer daño. Y puede pasar que hay gente que Dios tenga misericordia. Nosotros mismos, ¿cuántas veces le deseamos el mal a Él? Pero sepamos esto, el Señor no nos va a permitir a nosotros dañar a nadie si Él no quiere que eso suceda. Y el Señor va a cuidar de nosotros y si nos pasa algo, no escapó el control de Dios. No es que Dios se descuidó. Siempre me acuerdo del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, ni siquiera va a cabecear, dice la palabra. No, Dios siempre está cuidando de nosotros, mirándonos. Y eso es una bendición de Dios. Veamos el cuidado de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestra vida nos ha pasado algo? Íbamos a ir a un lado y no fuimos, no se dio. Y después, a veces ni nos enteramos de que nos libró el Señor, pero a veces Dios permite que nosotros nos enteremos de algo. Queríamos hacer un reviaje y no pudimos, y a la semana se nos rompió el auto ahí nomás. Y si hubiéramos ido, y vemos la gracia de Dios. Yo me acuerdo,
En el verano, cuando volvía de vacaciones, hice 20 kilómetros y se hizo el auto así, levantó temperatura y yo, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Y yo ya me hacía la cabeza, me iba a tener que dar cuántos días. Encima era así como el fin de semana largo, en un pueblito. 4 personas había en el pueblito y 3 iglesias evangélicas. Era un pueblito chiquitito. El puesto de la peregrina, el descanso de la peregrina, algo así. Y bueno, y en ese momento, ¿viste? Uno se... bueno, Dios sabe, tranqui. Y llamé al mecánico, le mostré un video, me dice, es esto. Buscó un mecánico, no seguís, no podés seguir. Y encontré un mecánico. Y el mecánico lo revisó y era lo que mi mecánico de Pinto me había dicho que era. Y bueno, hay que cambiar. Pero eran las 3 de la tarde y no había casa de repuesto en el pueblo ese. ¿A dónde había que ir? A Mar del Plata. Y era viernes, y ya había cerrado, porque en Mar del Plata es todo de 8 a 3, de 8 a 4. Hasta que el tipo fuera a Mar del Plata. Ya está, no había repuesto. Pero al lado, desarmado, tenía el mismo auto que el mío. Y dice, bueno, le sacamos a este y yo te lo tengo que cobrar como nuevo, porque yo le tengo que comprar uno nuevo a él y ponérselo. Pero vos seguís bien. Y sigue bien el auto. Llegamos bien. Y Dios nos cuidó. Hasta en esas cosas. Uno tiene que aprender la bendición de Dios. Uno siempre tiene que pensar esto. Dios cuida de mí. Siempre. No soy un necio. Si yo tengo las ruedas lisas, no voy a salir a la ruta. Si está diluviando, no voy a salir a la ruta. Pero tengo que pensar, Dios cuida de mí. Nadie ni nada me puede hacer daño si yo soy un hijo de Dios. Y eso es una bendición de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios, dice el Señor. Avancemos. En el segundo lugar, Dios bendice a sus siervos supliendo sus necesidades y dándoles su respaldo. Dios suple nuestra necesidad. Dios, de alguna forma, demuestra que Él está con nosotros y nos respalda. Observen, yo voy a señalar siempre, siervos, a sus siervos. No es para cualquiera. Estas bendiciones solo son para los hijos de Dios. Dice el verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. La palabra que usa Lucas acá para hombre principal es el gobernador de la isla. Bueno, justo cayeron a un campo del gobernador de la isla, que se llamaba Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. No tenían ropa, no tenían alimento, no tenían nada. ¿Qué tenían? Lo opuesto. Naufragaron, se tuvieron que tirar. Los que sabían nadar llegaron a la orilla nadando. Los que no, se agarraron de una madera y llegaron ahí. No les quedó nada, a nadie. Habían tirado el trigo del barco, no quedó nada de los alimentos. Recuerden, son 276 personas. Y Publio los recibe en su casa. Y suple sus necesidades. Les da de comer. No solo les da de comer, porque dice ahí, usa un adverbio de modo. ¿Cuál es? Nos hospedó solícitamente, con solicitud. O sea, se preocupó, fue intencional. Publio le dijo a su gente. Pero si él no quería decirle nada, no decía nada. Él les decía, bueno, vayan a una posada, hospédense ahí. No tienen plata, qué sé yo, pidan fiado, no sé. En esa época había toda una cuestión de la hospitalidad de darle lo básico, se lo ibas a dar, ¿sí? Más considerando que él era el gobernador, pero solícitamente. Él se preocupó por ellos y los trató muy bien y los recibió. Dice ahí que los tuvo 3 días porque seguramente después ellos se fueron a
la ciudad capital, a Valeta, donde después iban a encontrar un barco. Para encontrar un barco y seguir viaje necesitan ir a un puerto. El puerto es ese, Valeta. Pero durante 3 días él los recibe solícitamente. Y así como Publio es una bendición para Pablo, Pablo va a ser una bendición para Publio. Dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Interesante, en esa época, en Malta, estas enfermedades que se describen acá eran muy comunes. Muy comunes. Se ha estudiado, es interesante. Todos estos datos históricos que uno estudia está bueno porque demuestran que Lucas es muy certero al contar lo que cuenta. La Biblia es muy veraz. ¿Qué tomaban los malteses en el desayuno? Malta no, otra cosa. Leche de cabra. Está estudiado, porque está en un montón de documentos de la época, que la leche de las cabras de Malta tenía una bacteria que te producía una descompostura y fiebres. La disentería, lo que dice acá disentería, es también como una enfermedad del estómago, que produce una gastroenteritis, digamos, todo lo que ustedes saben. Y entonces este hombre estaba como mal ahí. Y entonces Pablo ora por él. Y el hombre se sana. Interesante como lo dice Lucas. Dice, al final del versículo 8, primero, ¿qué hace Pablo? Ora. Primero ora. Porque no es Pablo el que sana al papá de Publio. Es el Señor. Entonces Pablo, acuérdense ustedes, ya la gente tenía un concepto alto de él. Como no murió por la picadura de víbora, la gente tenía un concepto alto. Y entonces, él ahora quiere encargarse de demostrar que él no es el especial, que el que tiene poder es Dios. Lo primero que hace es orar. Y una vez que ora, impone sobre él las manos y este hombre es sanado. Y no solo el papá de Publio es sanado, sino que cuando todo el mundo se entera, ¿qué hace? Viene a atenderse. Probablemente mucha gente, con todo el mundo tomaba leche de cabra, muchos tendrían este problema, de vez en cuando les agarraría algo así. También tiene que ver con las condiciones de salubridad. Si el agua, si era un agua buena, los desechos del baño, todas esas cosas, ¿no? En el mundo antiguo no todos estaban muy desarrollados, ¿sí? Había mucha más suciedad. Bueno, no sé. Había suciedad. Y eso provocaba enfermedades. Donde hay suciedad hay enfermedades. Bueno, y era este un problema. Hoy Malta es, ya les digo, busquen después Malta, es un lugar precioso. Y no hay más estos problemas. Esta gente viene. Acordémonos de que Pablo, como apóstol, tiene la potestad de orar. El Señor a veces le da esa posibilidad. Él ora por los enfermos y sana. Y también, ¿quién viene con ellos? ¿Quién está? ¿Quién es el que está escribiendo? Lucas, que era médico. Y entonces yo quiero también que nosotros pensemos en que hay un hecho milagroso, y eso es el respaldo de Dios a la obra de Pablo, pero también hay servicio. Pablo y Lucas están dispuestos a servir. Y seguramente Lucas atendió como médico. Y todo, integral, el asunto sería integral. ¿Pablo qué haría? A ver, pasa vos, ¿qué te duele? ¿La panza? Que sea sano. Chao, anda. ¿El otro? ¿Haría eso, Pablo? No. Seguramente él aprovechó ese tiempo y habló y compartió el Evangelio, porque al final Pablo es un siervo de Dios porque él comparte el Evangelio. Depende de dónde escuchen y dónde lean, hay distintas tradiciones. No está en la Biblia, así que es una tradición, tómenlo como eso, como una tradición. Hay una tradición que el doctor MacArthur cita, de que Publio finalmente se convirtió al Señor. No solo se convirtió al Señor, sino que terminó siendo el primer pastor que tuvo la iglesia en Malta. La iglesia en Malta viene de esta época. Acá nació, no había llegado el Evangelio aquí. Bueno, ellos, los primeros conversos son de la predicación de Pablo, y Publio termina siendo luego el primer pastor. Eso indica la tradición. Si es cierto, no lo sabemos.
No importa, seguramente algunos creyeron. Lucas va a decidir seguir con la narración, no nos da ese detalle. No porque no haya pasado que gente se convirtiera, sino porque Lucas está enfocado en que nosotros sigamos a Pablo hacia Roma. Entonces pensemos en estos eventos no solo como eventos milagrosos, sino también como eventos de servicio. Y sin dudas que el Señor respalde la figura de Pablo al obrar milagrosamente es sin dudas una bendición. Dijimos entonces aquí que la bendición de Dios hacia sus siervos se muestra en que Él suple sus necesidades y Él los respalda. Pensemos en esas dos ideas. Primero, nosotros siempre somos conscientes. Jesús dijo, no hay ni siquiera un pajarito que se caiga al suelo sin que el Padre lo sepa. Fíjense las flores del campo, que las viste el Señor y no le falta nada. ¿Cuál debería ser la respuesta de alguien que conoce al Dios de los cielos al ver esas cosas? Confianza en que Dios suple todas nuestras necesidades. Y si alguna vez tenemos que pasar por escasez, también Dios sigue estando en control. Pero si realmente nosotros necesitamos de algo, nosotros tenemos que confiar en que Dios nos suple. Dios suple. No voy a dar ningún ejemplo. Ustedes saben. Dios suple. Dios suple para nuestras necesidades. Primera forma en la que nosotros lo vemos en este pasaje, lo que acabamos de decir. Publio los recibe en su casa y los hospeda y los alimenta y los viste solícitamente. Después, cuando sana él cuando Pablo ora por el papá de Publio y es sanado por el Señor, la gente viene. Y esa misma gente, fíjense lo que dice el versículo 10, los que venían y eran sanados, dice, nos honraron con muchas atenciones. La palabra honraron es una palabra que implica que reconocieron en ellos el servicio de Dios. Los trataron bien, los honraron. Honrar a alguien es bendición, a alguien que sirve. Dios respaldó la forma en la que Pablo y los demás sirvieron a este pueblo. Y ellos recibieron la bendición de ser honrados y de ser satisfechos en sus necesidades. Porque dice, nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, les dieron todo lo que necesitaban. ¿Qué perdieron? ¿Ropa? Bueno, vamos a ver, ¿quién tiene un manto para Pablo? ¿Quién tiene? A ver, consigan fruta, lo que sea. El viaje que sigue por delante es muy corto. Busquen después en el mapa, está ahí nomás. Está Malta, un cachito, está Sicilia y después es todo ahí nomás, muy cerquita. No es un viaje largo el que los espera. Bueno, está la cronología acá de cuántos días están, 4 o 5. Pero les dan todo lo que ellos necesitan, les dan alimento, les dan ropa, hasta dinero quizá, no lo sabemos. Pero Dios provee para las necesidades, tanto de Pablo como de los suyos. El pasaje final del verso 11 al 16. Dios bendice a sus siervos, dándoles ánimo y concediendo lo que hay en sus corazones. Dios bendice a sus siervos, dándoles ánimo y concediendo lo que hay en sus corazones. Hemos hablado de este tema antes. Dice el verso 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela. ¿Por qué pasados 3 meses? ¿Por qué esperaron tanto? Porque era invierno, tenían que esperar. Pablo había dicho, esperemos acá. No, sigamos un poquito más a ver si encontramos un mejor puerto. Y ahí los agarró la tormenta. Bueno, llegaron a Malta, aprendieron la lección, se quedaron 3 meses. Igual el barco en el que iban estaba destruido, había que buscar otro barco. El barco que encuentran es, igual que el anterior, una nave alejandrina. ¿Se acuerdan? Eran las naves que traían desde Alejandría trigo hacia Roma. Y esa nave había invernado en la isla, o sea, había descansado el tiempo, no la nave, la gente, ¿no? No se podía navegar. Y dice Lucas un detalle que es la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Adelante de los barcos se solía poner
el nombre y algún adorno. Bueno, el adorno de esta nave es dos dioses, Castor y Pollux, que eran como una especie de, traigámoslos a nuestros días, santos del mar, digamos. Para andar en el mar tenías que, esos te protegían. Digamos, esta nave se llamaba así encima, estaba recontraprotegida, digamos. Porque había otra nave que se llamaba de otro modo, igual seguramente adentro, en algún lado, había las estatuitas de estos dos ídolos, porque eran los protectores de los marinos en el mar. Creo que en Mar del Plata siguen creyendo cosas así. Hay como una... Bueno, la ignorancia de la gente. ¿Por qué Lucas da ese detalle? Porque seguramente a él le dijeron, tenés que ir a la nave que se llama Castor y Pollux, la vas a reconocer por ese detalle. Están las figuras de ellos dos en la parte de adelante. Esa es la nave que te va a llevar a vos a Roma. Bueno, y ya zarpan ellos, ¿no? Dice, nos hicimos a la vela. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa es una ciudad en la isla de Sicilia. Ya están en Italia. Ya están en Italia. De Sicilia. Siracusa. De allí, costeando alrededor, costeando la isla, llegamos a Regio. Regio es la zona de Calabria, Nápoli. ¿Ubican Italia? Sí, claro. Para mí es como que me lo voy imaginando. Bueno, imagínate la puntita de abajo de la bota. Están por ahí ya subieron y están llegando. Dice, costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Así se llama la ciudad. Hoy se llama Pozzuoli. Sigue existiendo. Es una ciudad sobre la costa. Y dice, ¿dónde? Y acá va lo que quiero que veamos. Cómo el Señor anima a Pablo y a los suyos. Habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y acá voy a marcar como entre paréntesis otra bendición. ¿Quién es el que dice, vamos para acá, vamos para allá, nos quedamos 2 o 3 días? No es Pablo. Pablo va preso. Es el soldado romano que lo lleva, Julio. Pero sin embargo, la bendición de Dios también está ahí. Porque este hombre permite que Pablo disfrute de la comunión consoladora y de bendición de los hermanos, de la iglesia en Pozzuoli, o Putuoli, como dice ahí. Y termina el verso 14 diciendo, y luego fuimos a Roma. Arrancan para Roma. ¿De dónde? O sea, de Roma. Oyendo de nosotros los hermanos, ¿quién les avisó? Bueno, quizá los hermanos de Pozzuoli. Como han estado 7 días, alguno que viajó a Roma le avisó, viene Pablo. ¿En serio? Sí, viene Pablo. Llega sano y salvo. El Pablo que nos escribió, que prometió venir a visitar, llega. Y Pablo es un hermano amado para la iglesia en ese momento. Y los hermanos salen a recibirlo. Interesante, la palabra que se usa para salir a recibirlo es muy parecida a la palabra que se usa para cuando venía un rey a una ciudad y salía una comitiva a recibirlo. Hay una honra de Dios a Pablo aquí que está implícita y que es preciosa. Pero la honra se ve de una forma práctica. Fíjense, dice, salen de Roma, salieron en 2 tandas, unos al foro de Apio y otros a las 3 tabernas. O sea, llegan hasta ahí cuando se encuentran con Pablo. Bajan de Roma hacia el sur, unos llegan más lejos y se encuentran con Pablo en ese lugar, el foro de Apio, y otros se encuentran en las 3 tabernas. 2 ciudades. Una está a unos 60 kilómetros de Roma, la otra a unos 45 de Roma. Pero lo que yo quiero que veamos es esto. Verso 15. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Dios anima a los suyos, eso es una bendición. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos desanimamos? Que sí, nos desanimamos. Y piénsenlo, no está implícito acá. Yo creo que es Dios, ¿no es cierto? ¿No? El que anima. Dios anima a Pablo
enviándole a estos hermanos. Lo hemos visto muchas veces, muchas veces. Aquila y Priscila fueron de él, para él, alivio, los hermanos en Corinto. Muchas veces hemos visto a Pablo angustiado y el Señor bendiciéndolo con los hermanos. Alguna vez dijimos en un sermón, Dios consuela a los suyos, bendice a los suyos, anima a los suyos con los suyos. Con los suyos. La iglesia es la que nos anima. Bueno, uno sabe que a veces se desanima. Y el Señor siempre pone a alguien que te da ánimo. Da gracias por ese hermano, da gracias al Señor, porque es el Señor el que lo manda. Es el Señor. El otro día estaba charlando con un hermano, Pablo se llama, que lo conocemos, y bueno, él me decía, a veces nos desanimamos. Bueno, nos desanimamos porque es mucha la lucha y hay cosas que uno quisiera que fueran más rápido. Y yo, bueno, ese día el Señor me puso a mí para que yo animara al hermano. En mi vida capaz que he animado 3, 4 veces y he sido animado unas 100 veces yo. Bueno, tendría que balancear un poco y ser más de ánimo, ¿no? Pero el Señor bendice y anima. Y es precioso. El Señor bendice a Pablo en ese camino a Roma, mandándole a estos hermanos. Y yo decimos que Dios bendice a sus siervos dándoles ánimo y concediendo lo que hay en sus corazones. Dios va a bendecirte dándote lo que hay en tu corazón. ¿Suena lindo? Sí, claro. ¿Es verdad? Sí, claro. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya hablamos de este tema, ya aprendimos sobre el tema de la voluntad del Señor. ¿Qué le está Dios concediendo a Pablo? Llegar a Roma. Vamos a hacer un juego. Vayan a Romanos 1, 10. Pablo les dice a los romanos desde Corinto, rogando yo que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo era ir a Roma. Vayas a Hechos 19. Paseamos un ratito. Nos vamos a quedar en Hechos, vamos a ver Hechos. Hechos 19, verso 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allá, me será necesario ver también a Roma. Avance un poquito más, hasta el capítulo 23 de Hechos, el verso 11. Pablo en prisión, casi lo matan. Y el Señor se le presenta y le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y vayamos más cerquita de donde estamos, al 27, Hechos 27, 23. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Dónde está César? En Roma. Llegar a Roma era el deseo en el corazón de Pablo. Y era un deseo
que Dios había puesto ahí. ¿Cuáles son los deseos que Dios no va a concedernos? Los deseos que nacen de nuestro egoísmo, de nuestro capricho y que están centrados en nosotros. Pero cuando Dios alinea nuestros corazones con el corazón de Él, nosotros nos vamos a gozar en ver la bendición de Dios cumpliéndose en nuestras vidas y Dios dándonos aquello por lo cual estuvimos orando mucho tiempo. Muchos de ustedes oran por la salvación de sus familias, por la salvación de muchos, por servir, por lo que sea. Ustedes oran. Yo oro. Y si el Señor algún día me da esa bendición, voy a entender que en mi corazón, en esa oración, estaba de acuerdo con el corazón de Dios. Me voy a gozar y voy a ver la bendición de Dios en eso. Termino. El verso 16, y es interesante también aquí. Lo vamos a conectar con lo que veamos la semana que viene. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. ¿No? Había un encargado, el hombre traía la documentación de todos. Bueno, acá están, los traje. Sobrevivieron todos, mirá, impecable. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo está preso, está encadenado. Después va a decir que él cuando él va a invitar a una gente a escuchar el Evangelio el domingo que viene, atado con una cadenita a un soldado. ¿Sí? Cada 4 horas venía un soldado nuevo. ¿Sí? Pero él estaba atado. Pero tenía la libertad que era preciosa para él. La libertad de predicar el Evangelio. Sí, no importa. ¿Yo qué quería? Venir a Roma. Acá estoy. ¿Qué quería? Predicar el Evangelio en Roma. Me dejan. Precioso. Ya está. ¿Y esa cadena? No importa. Dale, sí. ¿Me impide estar en Roma? No. ¿Me impide predicar el Evangelio? No. Y eso es una bendición. Así que, concluyendo, Dios bendice a sus siervos, rodeándoles de bondad, librándolos del peligro, supliendo sus necesidades, dándoles su respaldo, dándoles ánimo y concediendo lo que hay en sus corazones. Les leo lo que había puesto al final. Todas estas cosas debemos aprender a verlas como bendiciones de Dios, no como obligaciones de Dios. Dios no está obligado a actuar como nosotros queremos, pero Dios se complace en bendecirnos. Pensemos en Dios como el Dios que se complace en amar a sus hijos. Miren si nos habrá amado, que ha dado a su Hijo para que nosotros le conozcamos. Y con Él todas las cosas. Si veamos la bendición de Dios en todo esto, en un mundo de maldad, de egoísmo, de trampa, Dios nos bendice en ocasiones con el solaz de la bondad de otros. En un mundo lleno de riesgos, descansamos en el saber que Dios cuida de nosotros y nada sucede sin que lo sepa. Y entonces, cuando Él nos protege, damos gracias. Y cuando lo malo sucede, seguimos confiando, sabiendo que Él tiene el poder de librarnos, si así lo desea y lo considera necesario. En un mundo afanado y preocupado, todo el tiempo descansamos en saber que Él es el que suple todas nuestras necesidades. En un mundo en el que todo es relativo, los hijos de Dios hablan con la autoridad de su palabra. Ese es el respaldo de Dios. Nos sujetémonos a la palabra. Dios va a respaldarla, rescatando vidas, y algunos no. Algunos la van a rechazar. Que no sea por nosotros, que sea la palabra. Dios respalda cuando nosotros somos fieles a su palabra. En un mundo lleno de incertidumbre en el que las dificultades desesperan, Dios es el que nos da su aliento y su ánimo. Y Dios, quien ha puesto su voluntad en nuestros corazones, Él es el que nos bendice con el gozo de desear lo que Él desea. Déjenme terminar con esto. Todas estas son bendiciones de Pablo.
bendicioncitas, déjenme llamarlas. ¿Cuál es la bendición mayor que tiene Pablo? Yo dije, Dios bendice a sus siervos fieles con esto, 6 veces. ¿Cuál es la bendición más preciosa que un hombre puede tener? Servir, ser un siervo. La bendición más preciosa para un creyente es servir a Dios. Y si servimos al Señor, confiamos en sus bendiciones. Él va a cuidar de nosotros, Él nos va a sostener, Él nos va a dar ánimo. Muchas veces nosotros hablamos, nosotros no somos, no podemos. Pero el Señor ha prometido sostenernos, donde sea que Él nos ha puesto. Él ha prometido sostenernos y esa es su bendición. Pero la mayor bendición es ser privilegiados de servirle. Y esa bendición, que es la bendición más gloriosa para un creyente. Perdone, antes de ir a eso, hago un paréntesis. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios no es solo abrir la Biblia, explicar. No es fácil, cuesta, lleva tiempo, lleva estudio, pero hay otras formas más difíciles de servir a Dios. Algo precioso que rescató de la Biblia la Reforma Protestante fue esto. Nosotros servimos a Dios donde estamos. Nuestra vida es una vida de servicio a Dios, todo el tiempo. Entonces, la bendición mayor de un cristiano es ya no vivir para sí, para sus intereses, sino vivir para la gloria de Dios. Y eso es servir a Dios. Cortando el pelo, haciendo empanadas, haciendo ropa, cuidando gente en el consultorio, vendiendo en un campo, limpiando. De esas maneras, siendo papá, siendo mamá, siendo abuelo, nosotros honramos y glorificamos a Dios. Ahora, esta bendición preciosa de Dios surge y depende de la bendición que todos nosotros necesitamos. ¿Qué es cuál? Ser hijos de Dios. Y esa es la bendición más preciosa que Dios puede habernos dado. Todas estas bendiciones son bendiciones si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo el Señor. Si nosotros no hemos creído en el Señor, no somos hijos de Dios. Un buen trabajo, qué sé yo abro los diarios, no me gusta, no me interesa, pero abro los diarios y me saltan noticias de gente que tiene fantochadas de plata, que hoy se levantó y dijo, ay, qué ganas de desayunar en París. Y agarra y se toma un vuelo y se va, porque tiene la plata. Pero las noticias hablan de que el marido las engañó, que tuvo problemas con las adicciones, hubo que internarlo. Todas las otras bendiciones, si no está la bendición de conocer a Dios, no sirven de nada. Es más, son aflicción. Todas esas cosas que para un creyente pueden ser bendiciones son para el mundo aflicción. Todo depende del hecho de que nosotros hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esa es la bendición mayor. Me encantó lo que creo que fue o el sábado o el domingo, o por ahí lo escuché en un sermón y se me mezcla, que Alejandro decía, creo que fue acá, se van a acordar. Él hablaba de un tiempo en el que estuvo en Estados Unidos y no predicaba, ¿se acuerdan? ¿Fue acá? ¿En el sermón? Bueno, fue en el sermón del domingo pasado. Y bueno, él se salía a la vaina por predicar. Sí, claro. Es algo que Dios lo ha llamado, indudablemente. Pero él decía, me encantó, al final lo que define mi identidad no es ser un predicador, ni un pastor, ni un comerciante exitoso, ni un profesor respetado. Nuestra identidad depende de ser hijos de Dios. Y eso es lo más precioso. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos comunión con Dios, aprendemos a ver, aunque cuesta, aunque es difícil, todas las cosas como una bendición de Dios. Todas las cosas como una bendición de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien
a los hijos de Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los hijos de Dios. Todas las cosas. Y uno piensa, ¿cómo un naufragio puede ser de bendición? Dios lo puede transformar en bendición. Dios bendice. Dios bendice. Amén. Oremos, hermanos.